Bueno, esta es la clase del teórico. Claro, claro. Después, perfecto. Dale, bueno. Bueno, si querés escribirla en el chat y yo te la respondo, para no interrumpir, digamos, la última clase de despedida y demás. Mañana es el recuperatorio. Mañana es la entrega Sí, recuperatoria. perfecto. ¿Querés escribir en el chat? Escribí y yo te respondo, Leandro, ¿querés? Bueno, listo. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, a ver si se conecta Adriana, no sabemos. Esperemos que no, esperemos que sí, digo. No la veo, por eso dije que no la veo conectada. Pero bueno, estuvimos con la propuesta esta del estrés, que es uno de los temas, ¿no? Del programa, que está un poco en novela de fracaso desarrollado, en el texto de Daniel, y que es tan pertinente para este momento, ¿verdad? En relación a la cursada, en relación a la comisión de estudiantes, en relación a la vida cotidiana. Entonces nos pareció bueno compartirles, en vez de reproducir, digamos, nuevamente la parte teórica, compartir un taller que di un par de semanas, en donde estaba especificado cómo completar una planillita para que ustedes tengan el registro de síntomas actuales, que también está en PEDCO, si quisieran ampliar y de autoconocimiento, y también como parte de un tema que nosotros lo proponemos como la mortificación o el malestar de la hecho cultura, digamos, a través del desarrollo y sostenimiento del estrés, que en realidad lo proponemos como distrés y eutrés, ¿sí? No sé si han visto, después está el segundo link, y entonces, bueno, como para desarrollar el tema. Por eso es que pusimos eso, para dejarnos corregir y cerrar notas también, y ahora encontrarnos como última clase, y ya mañana sería el recuperatorio, y bueno, ya despedirnos. No sé si ustedes estuvieron indagando en la parte teórica, o si quisieran hacer preguntas, o quisieran comentar. ¿Cómo les atravesó la materia teórica? Este es el momento, este es el momento. Sí, a mí me interesaría más saber cómo les atravesó la materia, cómo les interpeló la materia, sobre todo desde los contenidos teóricos, a ustedes. A mí en particular me gustó, por ahí la primera parte fue todo un quilombo por todo esto que pasamos con el Sí. docente, lo que sea, pero bueno, toda la parte de salud mental se me hizo re interesante. Yo ya cursé salud pública de nuestra carrera, entonces como que se me hizo inclusive un poco más crítica, estuvo buena, se pudo ver como esa otra pata de la despenalización del internado y todo eso, que estuvo bueno. Por ahí lo que más me llamó la atención es el Ulloa. Yo estoy leyendo el libro completo ahora. Se me hace un poco denso porque es un libro entero, qué sé yo, y lo empecé desde cero. Pero está bueno, me gustó como para complementar con otras áreas de la carrera. Se me hizo muy interesante. Bárbaro. No es un autor que una vez que uno lo... Es como Spinoza. Bueno, a mí me pasó sobre todo porque fue mi director, primer director de tesis, de alguna manera uno de mis maestros. Y lo que pasa es cuando uno lo empieza a leer o lo lee, ya primero descubre que uno era ulloviano, que no existe esa palabra, porque son muchas vocales, que uno ya estaba pensando como Ulloa, para entenderlo, sobre todo porque es uno de los pocos psicoanalistas, ahora cada vez hay más, pero digo los de la vieja escuela, que se les entiende todo lo que dicen, y porque le pone palabras a lo que uno va pidiendo. Entonces, una vez que tienen la experiencia de leer, o como en el caso nuestro, de trabajar con, o de ser formado con Fernando, ya no se olvida más. Así que si le cuesta leer el libro, después no le va a costar nada, mejor dicho, le va a costar mucho más olvidarlo, porque lo va a recordar y lo va a estar usando sin hacer memoria, digamos. Va a recurrir a su práctica, sobre todo en instituciones. Los libros de Ulloa a mí me pasó de volver a leerlos en distintos momentos de mi profesión, de la práctica profesional, y también los leí como lectora salteada, iba viendo por títulos y subtítulos que me interesaban o que me llamaban la atención o que me sonaban con algo que yo estaba trabajando en la práctica.
Así que también esa es una forma de leerlo, no es que, oh, bueno, sigo porque sigue la siguiente página, también podés ser un lector salteado, que es interesante. ¿Mm? Fe, hola, ¿cómo estás? Hola, profe Daniel también. Hola, Luz. A mí me pasó, retomo las palabras del profesor, y creo que para mí también ha sido un viaje de ida leerlo a él. En las clases de consulta con Adriana, decía yo que a mí me voló la peluca, le dije así literal, porque es eso, es encontrar en sus palabras, él pone en palabras cosas que yo ya venía sintiéndolas, viviéndolas, mirándolas en la cotidianidad de la vida, ¿no? Entonces fue muy interesante poder encontrarme con él. Me ha pasado con otros autores también, por suerte, y me sigo encantando con la carrera gracias a eso. Desde ese lugar agradezco a la cátedra la posibilidad de tener textos que a mí me interpelen, que me hagan sentir que estoy en el camino correcto, que elegí la carrera correcta. Entonces, desde eso, sí, fueron los, igual que Alan, el tema de tratar la locura fue muy, muy interesante de tratar, porque yo no he cursado salud pública aún, yo arranqué a estudiar en el 2018, entonces desde ese lugar me pareció muy interesante todo el abordaje que hacen, me hizo un clic, así un cambio de mirar a la salud mental desde otro lugar, con otras herramientas ahora, metodológicas y espero que prácticas también. Así es que, bueno, me hubiese gustado poder continuar el estudio de la clase, ¿no? Me parece que encima con este contexto de pandemia, con que no teníamos profesora, a mí se me hizo muy corto. Pero bueno, están los videos, que los sigo viendo, y están los textos de Ulloa, que los voy a seguir leyendo también, porque me parece un insumo súper interesante para el hacer práctico del trabajador o la trabajadora social. Así es que, nada, me pareció una cátedra sumamente interesante desde este lugar, desde el vamos. Todo el tiempo, me parece que fue interpelarnos con los textos, y bueno, así lo viví yo. Qué bueno, Luz, muchas gracias. Es muy importante saber esto que estás diciendo para nosotras bueno, que en cierta medida venimos de la fase, venimos de psicología, y por ahí está eso que después pasa en la práctica, ¿verdad? Entre las psicólogas, los trabajadores sociales, pasa esto mismo que nos pasa después en la práctica, que a veces no nos comunicamos, o hay ideas previas, o bueno, entonces está buenísimo que vos hayas podido sentirte interpelada. A mí me pasó lo mismo como estudiante, y lo que yo te sugiero es que vos sigas, digamos, a las autoras, o que sigas conectándote con los materiales que te gustaron, ya sea autores, o si estás suscrita al canal del profesor o al mío y querés seguir leyendo, o si vos ves que presentamos algo y querés participar, enseguida te sumás. Buenísimo. Y él, me acuerdo que un día en una clase, dijo, en una clase que yo no estuve presencial, pero después la escuché, y él dijo, seguramente después, no sé, me van a ver por ahí y ni se van a acordar. Yo, si te veo, profe, si está en el supermercado, te voy a decir, hola Daniel, yo soy Luz, cursé el 2022 con vos, porque me voy a acordar de tus clases. Bueno. Gracias. Perfecto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, somos un poco defensivas porque, pero porque, no sé bien, porque no lo voy a interpretar ahora. Ahora, hola. Lo otro que decía Alan también quiero retomar, porque así como Ulloa vuelve como una comida pesada, pero mejor, se repite una y otra vez en sus conceptos, en sus técnicas. Lo otro que van a ver que pasa o que nos pasa, y es que lo que comentaba al principio el compañero respecto al quilombo, y yo no sé ustedes, yo hace 30 años casi que estoy en el ámbito de la salud y de la educación pública, y siempre hay quilombo. Digamos, no recuerdo un año que no haya quilombo.
La diferencia es que se hace con eso, ¿no? Por supuesto que vamos a encontrar gente que te dice que nunca pasa nada. Bueno, eso habla más de la gente que dice que no pasa nada que de lo que pasa. Pero trabajar en las instituciones públicas de salud y de educación es un privilegio y es también un desafío. Y siempre pasa. Y nosotros en el corto tiempo, y siendo una cátedra, como alguna vez alguien dijo hace poco, que siempre trae problemas, para nosotros los problemas es como la sangre es para el cirujano, para la cirujana, es parte del proceso de intervención que nosotros hacemos, no nos vamos a asustar por eso. No lo llamamos tampoco, no nos gusta vivir con quilombo, pero están. Y la diferencia está en si hacemos algo con ello o no. Y tratamos de convidar, en el corto tiempo que tenemos, en los pocos textos que tenemos la posibilidad de compartir, que una ética, que la ética es eso justamente, es decir, de qué cosas nos deberíamos poder abstener, en qué lugar, qué límites no pasar, y dentro de esos límites que uno va marcando, cuál es el acotado, el lugar de potencia que se puede tener. Así que bueno, yo todo esto que aprendí, compañeros, los aprendí dando clases en trabajo social. Por algo hace 30 años que estoy ahí, desde mi concurso en 1992, he estado llevando permanentemente mis experiencias y mis escritos a hilos de mis colegas, de mis compañeras, de mi equipo, y siempre hablando, no digo de lo mismo, pero siempre los mismos escenarios, que son los escenarios en donde trabajamos y donde vivimos. Pero lo que sí quiero anticiparle, compañeras, porque esto llama la atención, ha ido pasando algo con las décadas, y era antes, o hace unos años atrás, era más claro dónde estaba lo que nos sometía. Era más claro dónde estaban las enemigas o los enemigos de lo que necesitaban nuestros pueblos, de la educación popular, de la salud pública, de la educación pública. Ahora es como que se han ido borrando, y hay veces creemos que es el que está al lado. Y eso me parece, eso todavía no estoy muy preparado teórica y prácticamente para eso. Es un desafío nuevo, digamos, cómo entender una y otra vez, en esta misma cursada me pasó, decirme y decirles que cuando hay dolor, muchas veces no caer en la tentación de creer que es el que está al lado, el que lo provoca. Cuando lo es hay que decirlo y denunciarlo, por supuesto, no hay que ser conniviente, pero mayormente no suele ser el que está al lado, el que nos somete en educación y en salud. Suelen ser otros que se benefician con eso. Sí, pero bueno. Quizás todo lo que nos pasó en esta cursada y en otras está muy bien explicado en psicología de las instituciones. No somos ajenas de lo que escribimos, de lo que leemos y los textos que usamos. No es solamente el proceso que viven las estudiantes y a nosotros no nos pasa nada, solo somos los profes malos que, no sé, alienamos o sometemos. A ver, por algo hay un texto ahí de Daniel también que se llama Deformaciones y Formaciones. O sea, también somos deformados en la institución y necesitamos preguntarnos qué carajo hago acá, si quiero seguir siendo docente, cuál es el sentido vocacional de ser docente. Son preguntas sanas. Decir, che, ¿para qué me metí en esta? No, que son buenas preguntas y no es solo el dinero, porque a veces el dinero no es, digamos, no representa el valor trabajo, no lo simboliza del todo. Entonces es hacerse esas preguntas, como ustedes, como Luz decía, ¿es la carrera? ¿Será la carrera? Bueno, ¿es donde tengo que estar? ¿Este es el desarrollo profesional que yo quería? ¿Es la carrera profesional? Son preguntas. Y eso le vamos a volver a preguntar en el final, ¿no? Cuando digo, por si queda alguna duda de cómo nos vamos a volver a ver, en el final seguramente nos vamos a encontrar pensando nuevamente todo esto que estamos mencionando, con más referentes, digamos. Cada vez que nos encontramos, digamos, aprovechamos para hacer esto que dice la profesora, que dice Luz, o que dice Alan, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que
¿qué es lo que nos está, cómo es la palabra que se usa? Indagando, ¿no? Implicando. Interpelando. Interpelando. A mí, yo quedé completamente calvo de tanto que me han interpelado. Bueno. Pero está bien, pero bueno, tiene que ver. Quedé interpelado. Claro, es cuando estamos en el campo, pasa eso en el campo. Salir al campo hace eso en el cuerpo, ¿verdad? Poner el cuerpo. Aprovecho para recomendar el relato corto de la profesora en Me gusta escribir, en el patio de mi casa, como en el patio de mi casa. Ah, como en el patio de mi casa. Sí, me gusta escribir. Estoy ahí. Nos reíamos hace un rato porque lo leía alguien de Buenos Aires y en vez de Allen decía Allen. Allen. Somos muy pocos, compañeros. Encima dice, los que saben lo que pasa en la región. Claro, quien me corrige dice, no conozco a nadie de Allen, y encima conoce a Maristeles Vampa, que es material de estudio en las maestrías de Buenos Aires, y el Vampa es de Allen. Por eso, no esperemos que nos vengan a conocer, si no nos conocemos nosotras, compañeras, y no nos pensamos entre nosotras, nadie nos va a venir a dar una mano. Bueno, claro. Recomiendo ese texto. Bueno, no sé si alguien más quería hablar y contar cómo fue, cómo les interpelaron los materiales, la parte teórica, la materia. Sí. Josefina, quizás, o tiene el parlante abierto y hay una niña ahí que quiere opinar, y si no, digan si alguien quiere, este es el espacio. Es como un espacio de encuentro y de despedida, porque tampoco estaba bueno decir, bueno, y chao, y nos vamos, y nos vemos al final. Estamos tomando mesas de examen. La verdad que bastante implicadas las personas que se fueron presentando de trabajo social, ¿sí? Aunque, bueno, vieron un programa muy reducido el año pasado. Una compañera dice que no puede ingresar porque le pide contraseña. Se debe estar equivocando. Dígale que es la que se está... No se escucha, profesor. Sí, se escucha muy bajito, pero entendí. No sé cuál es la contraseña, porque es una reunión frecuente creada a principio de año. Por eso digo, debe estar la compañera que no puede entrar en un link que no es. Bueno, hay que explicarle eso. Se te escucha muy bajito de repente, Daniel. No sé si se te rompió el micrófono, el parlante, justo a tiempo, porque terminamos la cursada, pero... Ya se me rompió todo, la computadora. Ya es claro, viste, se rompe la computadora, no arranca, todo eso. La impresora, decís que ahora la impresora no sirve mucho. Pero antes era la impresora, ¿vieron? Que a las 2 hay que entregar y a las 1:50 la impresora no imprimía. Entonces, estaba complicado. Ahora es la compu directamente. Bueno, tienen el espacio si quieren, ¿sí? A mí los textos que son troncales, que a mí me interesa que ustedes les quede como ahí huella, podría ser némica, que me preguntaban qué es huella némica, en la clase consulta, entonces lo traigo, como huella anémica de psicología social. Por ahí está bueno que ustedes tengan algo que no van a ver nuevamente, que es Fernando Ulloa, Psicología de las Instituciones, que si ustedes googlean es un material muy utilizado. Sin embargo, él escribió poco formalmente, entonces los libros o lo escribieron por él o fueron conferencias traducidas, entonces lo de las normas APA se nos complicó, pero son materiales valiosísimos igual. También lo pueden escuchar en YouTube, a mí me sirve mucho poner el autor en YouTube, escucharle la voz, ¿verdad? Así, a ver cómo hablaba Fernando Ulloa, era yo lo tenía distinto, ¿sí? Yo lo he escuchado ahí en conferencias, es decir, ¿qué es la crueldad Fernando Ulloa? Y aparece él, ¿eh? Hay algunos videos grabados de él. Entonces, si quieren, o Althusser, ese texto está muy bueno, Yago Franco, lo que el mercado se llevó, ese también está muy bueno. Voslansky, los dos están buenos, son medios por ahí al principio tediosos, pero realmente está bueno el análisis que hace, porque son como investigativos, digamos, si se siguen reproduciendo hoy, aunque sean de otros años, ¿sí? Y bueno, y después, bueno, la experiencia de GIA es un dispositivo posible de llevar adelante o de poder replicar si se quisiera, y se pondrían en contacto con GIA, podrían articular ustedes o trabajar en conjunto o hacer una residencia en la práctica.
es posible. Por lo menos en psicología una parte de las residencias las hacen en GIA, en Cipolletti, ¿sí? Esos textos están muy buenos, digamos, para conocer los modos de intervención de psicología social desde lo colectivo y comunitario. ¿Está? No sé qué pasa. Bien. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, comentar? Ya les digo que no va a ser un teórico, sino que es el espacio teórico para despedir. Para brindar yo tengo agua, tenemos que hacer un doble choque ahí con Alan, que está ahí tomando algo fresco, pero... Daniel, ¿arreglaste tu micrófono? Sí, creo que ahí estamos. Sí. No, se escucha muy bajo. ¿Ahí también? Bueno. Sí, se escucha... Sí o sí debe entrar por Pedco, a ver... Ah, están resolviendo, dice que no puede ingresar. Claro, sí o sí por Pedco. Donde dice reunión frecuente 15 horas. Por ahí tendría que entrar. Se escucha pero bajito. Qué raro. A ver. ¿Ahora? Sí, se escucha. Se entiende, pero bajo. Mazo, dice Jennifer. Puede ser que, no sé si estás en un celular o una computadora, pero puede ser que estés usando el otro micrófono secundario en vez del principal. Ahí un poco mejor. Sí, un poquito mejor. Bueno. Grita un poco, si querés. Pero va a descargar un poco de energía, voy gritando, profe. Va. No lo escuchamos. Claro, como si estuvieras en un aula con 300 personas. Ponele. Entonces te decís, escuchen el fondo. No, pero está bien que el síntoma de que no se me escucha, porque bueno, ahora las escuchamos a ustedes y ya terminamos. Ahí se lo escucha bien. Ahí se escucha mejor. Ahí dice Jennifer que le gustó el texto de Parresía. Bien. Y un concepto... A mí se me cuesta mucho llevarlo a la realidad. Lo iba a usar inclusive para el segundo informe, pero se me hizo muy difícil dividir en las 4 que habíamos reconocido en clase para poder aplicarlas. Como que me gustaría complementarlo con alguna otra más para ampliar un poco, no las definiciones, porque las definiciones las entiendo, sino cómo llevar a reconocer en la realidad esas 4 que nombra el autor. Se me ocurre, justo está escrita por Edgardo Castro, que es intérprete de Foucault, ¿verdad? Y se me ocurre que podríamos buscar algún video de YouTube a ver si Edgardo Castro lo explica de otra manera. También puede ser usado en el primer sentido, sin las divisiones. Se me ocurre que si queremos ser autoras podemos tomar un concepto y reinterpretarlo. Y se me ocurre que cuando lo vimos en clase, que la primera definición sin la clasificación ya es un concepto en sí mismo, digamos de alguna manera. ¿Tá? O sea que sin clasificación entre moral, jurídica y demás, también es la parresía en sí misma, está buena. ¿Sí? Y después también está, si le interesa ampliarlo, son como esos conceptos que son inseparables de la vida del autor. Si se mete con alguna biografía, sobre todo la biografía hecha por un autor norteamericano, de Foucault, ya que es un concepto que habla mucho de la vida de Foucault. No solamente de su vida académica, sino de su vida en relación a los momentos políticos de su país y de la universidad, a su lucha respecto al reconocimiento de la homosexualidad. O sea que hay mucho de lo de la vida de Foucault metido en eso de parresía, ¿no? Evidentemente Foucault pudo ser conocido mundialmente porque encontró un lugar como l'École de France que le permitía hacer el trabajo de investigación y de escritura que hizo y de implicación política en el mundo, y además implicó él personalmente.
Así que cualquier biografía de Foucault va a contar un poco lo que fue su propia relación con las distintas parresías. Y también lo que decía la profesora, hay un libro que es eso, que es ser autor, que es ser un autor, y bueno, ahí aparte de que va a encontrar nuestra insistencia, no en esta cátedra, pero nuestra insistencia en otros trabajos de la escritura de textos breves, eso. Bueno, ¿alguien más? Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Por ahí, Sí. este último autor que ustedes toman y desde este término, ¿se puede analizar más desde los contextos de encierro? Me pareció, por ejemplo, que tal vez ahí fue una mala interpretación mía, que cuando desde la cátedra se analizaron diferentes espacios o temáticas, por ejemplo, la institución educativa, las instituciones de encierro y luego lo de vida cotidiana, me pasó que, por ejemplo, en el último informe yo quise hablar algo de encierro, pero no desde la manicomialización, y me costó muchísimo poder llegar a ese contexto, y nada, tuve que hablar desde otra visión. Por ahí, a mí me gustaría que se sume como material a la cátedra y perspectiva, si podría ser a un futuro, o capaz que hay material y yo no llegué a leerlo todo, así que desde ya pido disculpas, es sobre los contextos de encierro, por ejemplo, cuando hablamos de cárceles, que también es un lugar de donde trabajan los trabajadores sociales, donde se ven inmersos y donde tienen que interactuar y elevar sumamente, o sea, constantemente informes, y creo que esa perspectiva del trabajador no se ve a diario. Para tener en cuenta, ¿sí? Está buena la idea, ¿sí? Vamos a tomarlo. Está bueno, Sí, sí. Mara, por ahí está, si vos te fijás si vemos el recorrido de toda la materia, tiene que ver con la indagación-acción, y entonces todos los materiales tienen que ver con alguna práctica nuestra, de todo el equipo, ¿sí? Y entonces escribimos lo que hacemos lo que escribimos, y ahí vamos. Es posible que tenga que ver con que no hemos, digamos, participado más que en charlas con Vicente Citolema en relación al espacio carcelario. Yo sé de ese espacio en relación a la Escuela Fundación Huiliche, que es la que hace sus prácticas ahí, con Javier Salinas y demás, entonces siempre estoy escuchando a los estudiantes que cuentan sus experiencias, o Javier, o el mismo Vicente que nos cuenta, pero no en primera persona, y es por eso que no hay material, pero se podría incluir, es cierto. Muchas gracias. Bueno, quedan 9 minutos, si alguien más quiere decir, y si no, nos despedimos. Y después quería consultarles algo, por ahí les pido perdón si estoy monopolizando la palabra. ¿Cómo sería la posición del examen final? Que creo que lo hablaron y justo yo entré tarde, si es posible eso, en primera instancia. Y segundo, que nosotros les hicimos llegar al docente hace un rato una nota a través del centro de estudiantes, no sé si puedo chequearla o no, y si podrá verla, de un planteamiento que también hemos hecho en los foros, que no es con ánimo de vulnerar la libertad de pensamiento ni nada por el estilo, sino es un planteamiento que queríamos hacerle para que conozca nuestra realidad como estudiantes desde la otra mirada, en base también a lo que venimos trabajando desde esta materia, ¿no? Y si puede ser posible también. ¿Vos te referís a lo de las promociones, Mara? Sí. En foro. No, yo no lo vi, pero bueno, lo leeré, y como todo lo que hicimos este año y venimos haciendo, lo vamos a pensar. Vamos a pensar y sí, lo podemos pensar. Lo que yo veo difícil es que ahí ver el obstáculo de que no, en fase jamás hacemos eso, porque no es, o como que por lo menos yo, que no sé, soy más nueva en la facu, pero tengo clarísimo que no es una instancia, no es algo posible legalmente, tendría que ser como acuerdo interno entre los docentes.
Y entonces ahí es como que quedamos en la encrucijada. Eso desde fase, en todas las cátedras que estoy, está como una bajada interesante y también, bueno, posible de repensar. Bueno, sí, más allá de lo que suceda, las invito a volver a plantearse tanto la cursada, si es que la psicología social que proponemos les sirvió de algo, volver a plantearse tanto la cursada como un examen, el examen final, que ya sabemos que es un habitual escenario de mortificación para ustedes, quizás es otra cosa, y si quizás es otra cosa, quizás sea una oportunidad, y si quizás es una oportunidad, en vez de estar viendo si lo hacemos o no lo hacemos, empecemos a hablar de cómo lo hacemos, ¿no? De qué manera lo hacemos, y no regalarle más espacios de pensamiento. Profe, se mutió. No se escucha lo que dice. Decía que si le seguimos regalando espacios de pensamiento a la cultura de la mortificación, si seguimos acortando las cursadas, si seguimos haciendo clases con la cantidad inadecuada de docentes, con la cantidad inadecuada de material, con la cantidad inadecuada de pensamiento entre nosotros, de ganas de comunicar lo que nos está pasando, la cosa no termina en nuestra dificultad para cursar o para trabajar. La cosa continúa y se multiplica en los cientos y en los miles de personas que están esperando que otro trabajador social se incorpore para pensar la crueldad, para pensar la ternura. Entonces, por supuesto, Mara, vamos a ver, como vimos desde un primer momento, las condiciones de las estudiantes para poder cursar y para poder pensar. Pero en este escenario somos tres. Además de los docentes y los estudiantes, está el pueblo que necesita de la teoría y de la práctica. Así que, pensando en los tres, seguramente vamos a encontrar las mejores formas para comunicarnos. Pero nosotras vamos a insistir. Tenemos muchísimas ganas de compartir con ustedes y con las compañeras de ustedes que vengan en la próxima cursada, estas herramientas que parece que varias de ustedes han valorado. Se los agradezco. Hasta la próxima, entonces. Agradecemos la predisposición. Hasta la próxima. ¿Podría Gracias, agregar Jennifer. algo? Sí, Perdón. vamos. Dale, Disculpen Alan. que sea último segundo. No, era sugerir si podría haber la posibilidad en algún año futuro de agregar alguna inscripción estudiantil. Yo estoy en antropología y la verdad que fue increíble la formación que tuve en primera persona, y por otro lado, la que se dio en el aula con mi presencia y con otra persona más que también era escrita. Genera Bien. dinámicas de entendimiento muy grandes, y por otro lado también la proyección a querer estar en lugares de formación educativa. Estamos pensando, estamos ya elaborando para el año que viene la posibilidad de una formación específica en lo que usted está diciendo. Ah, buenísimo, genial. Para hacerlo con el equipo de Cipoletti, del GIA de Cipoletti. Para Eso hacer por un lado, y después como para hacer trayecto educativo también en psicología hicimos ya, y faltaría incorporar acá en trabajo social, así que sí, sí. Buenísimo, está muy bueno porque incrementa también las áreas de escritura. Yo con esta inscripción mandé ponencias, participé de congresos, y antes de eso creo que no lo hubiese hecho. Claro. Compañeros de mi mismo año nunca lo hicieron y no se animan a escribir para ninguna institución. Como que está bueno porque es un buen fomento para la escritura y para la proyección del área educativa. Eso es parresía también. Bien. Bárbaro, Buenísimo, bueno. Alan. Gracias. A todos. Jennifer, ¿quería decir algo? No. Ah, bueno. Gracias. Luego. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta